vámonos a la parte sabrosa, a la parte deliciosa de esto de la medicina, que es el abordaje diagnóstico, ¿no? Ya nos llegó la paciente, una mujer joven con bocio exoftalmos, datos de hipertiroidismo, estatus de hiperdinámica. Entonces yo tengo que decidir qué es lo que voy a hacer para saber si tiene enfermedad de Graves o no. Entonces, lo primero que tengo que hacer es pedir un perfil tiroideo, ¿vale? Entonces recuerden, si la glándula tiroides está produciendo mucha hormona tiroidea, o sea, está produciendo mucha T4 y mucha T3, entonces como una balanza, la TSH va a estar suprimida. Entonces la combinación de TSH suprimida, T4, T3 elevadas, hipertiroidismo primario. Entonces ese es el paso número 1. Perfil tiroideo, TSH suprimida, T4 libre elevada. Ya lo encuentro así. Entonces bocio exoftalmos, sospecho que tiene enfermedad de Graves. Pero ante cualquier caso de hipertiroidismo es lo mismo. Pido perfil tiroideo primero. Lo primero que pido es perfil tiroideo. Ahora, una vez que tengo el perfil tiroideo, ¿qué necesito o qué estudios necesito para saber si es enfermedad de Graves o es alguna otra situación? Y esto es la actualización de los nuevos lineamientos, bueno, no tan nuevos, que nos dicen que lo primero que tenemos que pedir en todos los pacientes son los anticuerpos contra el receptor de TSH. Asociado a los anticuerpos podemos pedir un estudio de imagen, ya sea ultrasonido o gamagrama. ¿Cómo decidir entre uno u otro? Ambos nos van a dar, digamos que, características de la tiroides similares. El ultrasonido por vascularidad nos puede dar un poquito la señal de qué tanto de la glándula está funcionando, si está funcionando además o no, eso en base a la vascularidad. El gamagrama per se es un estudio que al darles yodo radioactivo o tecnesio, que solamente se absorbe en tiroides, nos va a definir la funcionalidad de la tiroides. Entonces nos va a decir qué tanto está funcionando y qué parte de la tiroides es la que está funcionando además. Si está funcionando todo además, si solo es una partecita o si son varias. Entonces, ¿de qué depende usar uno u otro? De la disponibilidad y del riesgo que haya, o del costo también, y del riesgo que haya de la exposición a la radiación. Ahora, ¿por qué nos variamos? En México por lo que tenemos disponible. ¿Por qué? Porque las guías europeas para evitar radiación, porque pues ellos ya están como unos 100 años adelantado, ellos se van por ultrasonido y presencia de anticuerpos, ¿vale? En Estados Unidos son más categóricos, quieren todo más eficiente, entonces ellos van a pedir los anticuerpos y van a pedir el gamagrama, o a veces algunos seguros de gastos médicos solo te piden o solo te permiten solicitar el gamagrama. ¿Qué vamos a hacer en México? Podemos hacer una combinación. Lo importante es ver qué tenemos disponible y a qué tiene acceso mi paciente. Un gamagrama de tiroides en México más o menos anda costando entre los 9,000 y 10,000 pesos. Entonces, si mi paciente no tiene esa oportunidad, puedo pedir un ultrasonido que sale un poquito más accesible. Los anticuerpos, dependiendo en dónde los pidas y el tipo de ensayo que se utilice, es el costo que van a tener. Pero por ahorita en México, dependiendo del tipo de paciente, si no tiene como un acceso a un sistema de salud apropiado, podemos pedir ultrasonido y anticuerpos. Si tiene un seguro de gastos médicos mayores, podemos pedir el gamagrama y los anticuerpos, pero todo depende del tipo de paciente, ¿vale? Entonces, se juntan los dos. El punto es pedir los anticuerpos más un estudio de imagen. Eso es lo importante. Bien, hablando en específico de cada uno, los anticuerpos son específicos para enfermedad de Graves, ¿no? Por sus siglas en inglés los vamos a encontrar como TSI, inmunoglobulina estimulante de tiroides, ¿vale? Y van a tener una sensibilidad y especificidad por encima del 95%. ¿Qué quiere decir? Que si los anticuerpos están positivos, tiene enfermedad de Graves, no hay de otra. Y si los anticuerpos están negativos, no tiene enfermedad de Graves. Eso es lo importante de los anticuerpos y por eso son actualmente lo más relevante en el abordaje diagnóstico. Ahora, no solo nos van a servir para el diagnóstico, nos van a servir en el seguimiento para el pronóstico de la enfermedad. Recuerden que todas las enfermedades autoinmunes tienen episodios de recurrencia y episodios de remisión, y recurrencia y remisión, y recurrencia y remisión, ¿vale? En enfermedad de Graves puede ser que si los anticuerpos se negativizan, podamos tener una remisión crónica. Entonces el paciente puede, entrecomillado porque no se cura, pero puede curar, ¿vale? Para eso también nos van a servir los anticuerpos para hacer el pronóstico de la enfermedad de mi paciente. Muy bien, el gamagrama. Recuerden, el gamagrama nos habla de funcionalidad.
le damos tecnecio al paciente o yodo reactivo, se utiliza tecnecio para diagnóstico. El tecnecio solamente, o no solamente, pero predominantemente se absorbe en la tiroides y dependiendo de qué tanto se absorba y en dónde se absorba, va a ser el diagnóstico diferencial de la enfermedad. En el caso de la enfermedad de Graves, como toda la glándula está funcionando de más, entonces toda la glándula se va a pintar de más. Cuando toda la glándula se pinta de más, a esto le vamos a llamar hipercaptante. Entonces es una glándula hipercaptante. Para cuestiones de medicina nuclear, cuando más del 30% del radiofármaco se absorbe en la tiroides, se le llama hipercaptante, ¿no? Entonces, pero lo que nos ayuda para el diagnóstico diferencial, hablando de gamagrama, es la distribución del radiofármaco. En la enfermedad de Graves, toda la glándula va a estar hipercaptante. ¿Por qué? Porque toda la glándula va a estar funcionando más. ¿Por qué? Porque en toda la glándula se pegan los anticuerpos contra el receptor de TSH, ¿vale? Entonces, si tenemos un gamagrama hipercaptante con distribución de radiofármaco homogénea, o sea, se igual por todos lados y difusa por toda la tiroides, estamos hablando de hipertiroidismo por enfermedad de Graves. Si en el gamagrama solo una zona se pinta y el resto de la glándula está borrada, entonces vamos a sospechar de un adenoma tóxico, un tumor único que produce hormona tiroidea. Pero si no solo es una zona, si son dos o más, como un patrón en parches, cuando son dos o más, se les va a llamar un bocio multinodular tóxico. Por eso nos sirve el gamagrama. O sea, el gamagrama nos va a ayudar de una manera muy eficiente para el diagnóstico diferencial. Entonces, si tienes, por ejemplo, anticuerpos contra el receptor de TSH negativos y en el gamagrama tienes una zona focal hipercaptante, es adenoma tóxico. Si tienes anticuerpos negativos y tienes una zona o tienes dos o más zonas hipercaptantes, o sea, una distribución en parches, entonces tiene bocio multinodular tóxico. Si no pinta nada de la tiroides, tienes una tiroides acaptante o hipocaptante, tienes que sospechar una tiroiditis, ¿va? Esa es la parte importante del gamagrama de tiroides. Pero en Graves, recuerda, hipercaptante con distribución homogénea y difusa. Ahora, el ultrasonido de tiroides también nos va a ayudar. Esto para pacientes que no tienen acceso a un gamagrama o que no tenemos disponibilidad, nos puede dar datos indirectos sobre la funcionalidad de la tiroides. ¿Cómo? A través del Doppler, ¿no? La vascularización. Vean cómo en esta tiroides es un bocio porque claramente está aumentada de tamaño porque ni siquiera cabe la tiroides en la ventana. Y vean, la vascularidad está por todos lados, por todos lados, por todos lados, ¿vale? A este patrón de vascularidad recuerden que se le llama infierno tiroideo y es patognomónico de la enfermedad de Graves. Entonces lo que vamos a ver en una enfermedad de Graves es un bocio difuso con aumento de la vascularización de distribución homogénea y difusa, ¿va? ¿Por qué Europa prefiere el ultrasonido sobre el gamagrama? Porque evitamos radiación y está disponible en casi todos los lugares. Entonces, por eso sería.